Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por estar conectados. Esta es una transmisión en vivo del Instituto de Finanzas y Gobierno Digital. Recuerden que esta es una modalidad de educación utilizada en los países desarrollados, conocida como e-learning, educación a distancia, utilizando medios electrónicos que permiten que el participante y el ponente puedan estar conectados en tiempo real. Para su seguridad, recuerden que Finanzas y Gobierno Digital es una marca registrada en la ciudad de Lima y Finanzas y Gobierno Digital es considerada por SUNAT como un buen contribuyente. Finanzas y Gobierno Digital tiene licencia para capacitaciones a nivel superior. Finanzas y Gobierno Digital es una empresa formal que reconoce los derechos laborales de sus trabajadores. Aquí se paga CTS, vacaciones, gratificaciones y demás. Muy bien, recuerden que un curso virtual nos ahorra viajes, permisos, gastos. Usted le puede escuchar, llevar desde su hogar, desde una oficina, desde su celular, desde su tablet y siempre en tiempo real, y usted se queda con el video tutorial, el cual puede revisar las 24 horas del día. Muy bien, vamos a empezar esta capacitación con un tema muy importante, como es la relación que existe entre lo que es el planeamiento estratégico, el presupuesto y además la ejecución presupuestal y financiera, ¿no? Como ustedes saben, existe lo que conocemos como el planeamiento estratégico, pero la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿de dónde proviene el planeamiento estratégico? ¿No? ¿De dónde proviene el planeamiento estratégico? Si bien CEPLAN tiene, digamos, dentro de las funciones de gobierno, trabajar el planeamiento estratégico como país, con el Plan de Desarrollo Nacional, lo cierto también es que el planeamiento estratégico viene desde las políticas públicas, ¿no? Entonces, las políticas públicas sectoriales, ¿ok? Entonces, estas políticas públicas declaran, ¿no?, la forma cómo se va a conducir, por ejemplo, la salud, la educación, el turismo, la justicia, el transporte y demás, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de políticas públicas, estamos hablando primeramente la concepción, la definición de cómo se va a administrar en los próximos años, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Entonces, por eso es que cuando CEPLAN trabaja el Plan de Desarrollo Nacional o el Planeamiento Estratégico Nacional, no es que CEPLAN, digamos, lo hace de manera, digamos, espontánea, ¿no? Sino que CEPLAN maneja lo que es el planeamiento estratégico nacional, pero basado en lo que se conoce como las políticas públicas. Ahora, las políticas públicas en el país, ¿no es cierto? Las políticas públicas en el país son justamente el acuerdo nacional. No sé si ustedes han escuchado hablar del famoso acuerdo nacional, ¿no? Que fue un acuerdo político donde se eligen los temas que se van a, digamos, a priorizar, ¿no?, dentro de los próximos años hasta el 2021, ¿no? Y se priorizó la agricultura, se priorizó la educación, se priorizó la salud, se priorizó las comunicaciones, en fin, ¿no? Entonces, esas políticas públicas se llaman el acuerdo nacional. Eso se llama así, se llama el acuerdo nacional, y en base
al acuerdo nacional, los sectores, ¿no? Los sectores, ¿quiénes son los sectores? Los ministerios desarrollan una misión y una visión, ¿no? Entonces, dentro de estas políticas públicas está, por ejemplo, la salud. Entonces, el sector salud deberá en este caso, trabajar, ¿no? Trabajar la misión, definir la misión del sector salud y definir la visión del sector salud para los próximos años. Bien, entonces veníamos explicando esta digamos, relación que existe entre las políticas públicas y lo que es el planeamiento estratégico, ¿verdad? Entonces, este planeamiento estratégico, que es dirigido, que es conducido por CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, el Centro de Planeamiento Nacional, ¿no? Bueno, entonces esta institución elabora el Plan de Desarrollo Nacional, ¿no? Que como venimos explicando, este Plan de Desarrollo Nacional no es otra cosa que la visión de futuro, la visión prospectiva, ¿no? De lo que, digamos, de las principales variables económicas, sociológicas, culturales, económicas, que probablemente CEPLAN considera van a ser, ¿no? Digamos, eventos de gran impacto, ¿no? Por ejemplo, quizás CEPLAN en su análisis prospectivo, por ejemplo, que desarrolló para estos sectores, agricultura, educación, qué sé yo, ¿no? Quizás no consideró de repente el conflicto comercial entre China y Estados Unidos. Podría ser, ¿no? Entonces, este conflicto, por ejemplo, marca, ¿no? De todas maneras, el crecimiento económico, la recaudación tributaria, y como resultado, ¿no? De esto, entonces, lo que sucede es que este trabajo de planeamiento estratégico es un trabajo que en realidad se hace o se estima, ¿no? Considerando una mirada de futuro, pero siempre en las miradas de futuro no todo es lo que se espera, ¿no? Entonces, por ejemplo, repito nuevamente, el conflicto China-Estados Unidos, ¿no? ¿Qué otra variable, por ejemplo, que no estuvo dentro del análisis de ese plan podríamos mencionar hoy en día, ¿no? Seguramente hay, por ejemplo, la migración, ¿no? La migración venezolana al Perú, que nadie puede negar que tiene un impacto sobre la sociedad, sobre los servicios públicos, sobre la economía de alguna manera. Igualmente, por ejemplo, seguramente ese plan, en su análisis prospectivo, no consideró la problemática del poder judicial, ¿no? O factores políticos como esto, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que CEPLAN elabora el Plan de Desarrollo Nacional al 2021, conocido como el Plan Bicentenario, y intenta encontrar, ¿no? Diferentes, digamos, aspectos que debieran valorarse dentro de, digamos, una estrategia de desarrollo. Pero bueno, entonces, Plan Bicentenario es nuestro plan de desarrollo nacional.
¿no? Todos los sectores, es decir, todos los ministerios, tienen su plan de desarrollo, los gobiernos regionales tienen su plan de desarrollo y los gobiernos locales igualmente tienen su plan de desarrollo. Todos tienen su plan de desarrollo. Entonces, pero todos los planes de desarrollo, los sectoriales o ministerios, los regionales o los locales, todos parten del planeamiento estratégico de CEPLAN, ¿no? Del CEPLAN. Ahora, ¿de qué manera, ¿no? Se enlaza este planeamiento estratégico de CEPLAN, ¿no? ¿De qué manera se enlaza con lo que es el planeamiento estratégico de los sectores, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, ¿no? Porque tiene que haber un conducto, ¿no? Algo que enlace, pues, todo esto, ¿no? Y entonces, ok, yo soy CEPLAN, creo el plan de desarrollo, y entonces viene el Ministerio de Agricultura y toma lo que le corresponde del plan de desarrollo nacional, y viene el Ministerio de Educación y igualmente, ¿no? Lo que le corresponde dentro del planeamiento estratégico. Está bien, eso está bien, pero la pregunta que estamos haciendo aquí es la siguiente. Bueno, si ese es el planeamiento estratégico, ¿cómo hacemos en realidad, cómo convertimos en algo tangible el planeamiento estratégico? ¿Cómo lo hacemos real? ¿No? ¿Cómo lo aterrizamos en una realidad? Entonces, el planeamiento estratégico, ¿no? Lo que es la declaración de lo que yo espero para los siguientes años a través de una estrategia, porque miren, planeamiento estratégico es una palabra compuesta por dos palabras, ¿no? Estrategia. Entonces la estrategia es la elección de la mejor, digamos, de la mejor forma de resolver un problema. Y el planeamiento está indicando de que lamentablemente no, todo no se puede resolver en un solo instante, en un solo año, en 2 años. Todo lo contrario, ¿no? El planeamiento estratégico trata de encontrar resultados a través de la estrategia, a través del tiempo. Por eso se llama planeamiento estratégico. Pero este planeamiento estratégico, ¿no? Tiene que aterrizar. O sea, todo lo que podamos decir de lo que esperamos de la salud, de lo que esperamos de la agricultura, de lo que esperamos de la justicia, tiene que ser aterrizado. Porque si no, solamente quedaría en una declaración. Entonces, ¿qué hace que aterricemos? Lo que hace que aterricemos son las actividades estratégicas, las famosas actividades estratégicas. Las actividades estratégicas dentro de este trabajo de planeamiento son justamente las actividades que propone, ¿no? El planeamiento estratégico de manera general, ¿verdad? Entonces, si soy salud, si soy el MINSA, pues voy a definir un grupo de actividades estratégicas, ¿de acuerdo? Si soy agricultura, tengo que definir un grupo de actividades estratégicas sobre las cuales yo voy a direccionar, ¿no? Todos mis esfuerzos para alcanzar el éxito dentro del sector educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa tarea, ese reto, esa digamos, definición, ¿no? Lo tienen los ministros, ¿no? Los ministros son los que tienen que decidir cuáles son esas actividades estratégicas, ¿de acuerdo? Es un desafío, ¿no? Poder chuntarle, como se dice, a estas actividades estratégicas. No es tan fácil, ¿no? Por eso es que
estos sectores, ministerios, ministros, ¿no? Se reúnen con generalmente personas muy especializadas en el tema. Ahora, una forma de aterrizar las actividades estratégicas es a través de los programas presupuestales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una propuesta de actividad estratégica en agricultura, por ejemplo, porque me interesa, pues, ¿no? A mí me interesa que la agricultura se desarrolle en los próximos 15 años, ¿no? Si a mí me interesa que la agricultura se desarrolle en los próximos 15 años, tengo que definir actividades estratégicas. O sea, las actividades estratégicas son lo que le da vida a la propuesta teórica, ¿no? ¿De qué manera? ¿De acuerdo? Pero estas actividades estratégicas finalmente también son generales, bastante generales. ¿Okay? Entonces, si hablo de la educación, pues seguramente hablaré como una actividad estratégica general, de repente la mejora de la infraestructura, por ejemplo, educativa. Entonces, ¿es una actividad estratégica dentro de lo que es el sector de educación? Sí, claro que sí, lo es. Entonces, de lo macro, de la actividad estratégica macro, tenemos que aterrizar en lo que es, en este caso, la actividad estratégica micro, ¿no? Dentro de los cuales, ok, si hemos hablado de la mejora de la infraestructura educativa como una actividad macro del sector salud, pues vamos a necesitar, en este caso también, mejorar o definir las actividades que van a dar vida a... ¡Ya! Y ya. Bueno, entonces, perdón la interrupción. Justo había llegado un colega aquí con el cual trabajamos los cursos online. Por ahí vamos a escuchar una interrupción. Mil disculpas. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo convertir estos sueños, estos anhelos, estos análisis, estos diagnósticos, ¿no? Llamadas políticas públicas, estos deseos, estos buenos deseos, ¿no? Que están desde luego sesgados, cargados de una cuestión política, ¿no? Porque no es lo mismo ser de izquierda que ser de derecha. Cuando se conoce realmente la definición conceptual de qué es ser de izquierda o qué es ser de derecha, o del centro, en fin. Entonces entenderíamos que estas políticas públicas están marcadas por este tipo de, digamos, de convencimiento de la realidad, ¿no? Entonces, por eso es que cada gobierno, como ustedes han visto, hemos pasado por el primer gobierno de García, Belaúnde, gobiernos militares, Ollanta Humala, Kuczynski, en fin, todos ellos tienen un entendimiento de cómo mejorar de repente el turismo. Entonces, todo esto crea una nueva expectativa en el planeamiento estratégico. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿No? ¿Cuáles son las estrategias para la agricultura? ¿Cuáles son las estrategias, en fin, para cada uno de los sectores? Y el planeamiento es, entonces, con qué empezamos y con qué terminamos, ¿no? Con qué empezamos, con qué continuamos y con qué terminamos. Y obviamente también tenemos que evaluar, ¿no? Si es que este planeamiento estratégico da el resultado que se esperaría, ¿no? Entonces, a efectos de que esta estrategia y este trabajo de que se realiza por partes, ¿no? No puede ser todo junto, es imposible pensar que un planeamiento estratégico se aplica todo en un solo instante. Por eso es que se definen las actividades estratégicas, las famosas actividades estratégicas, que es tomada por los pliegos, ¿no? Porque una cosa son los sectores, ustedes saben que los sectores son los ministerios, y debajo de los ministerios están los pliegos, ¿no? Son los pliegos, son, digamos, los especializados en una cierta actividad estratégica dentro de un sector. Podemos verlo en la realidad. Vamos a ir a la realidad para que ustedes vean que todo lo que estamos mencionando
es lo que realmente sucede, ¿no?, en la práctica. Entonces vamos a ir a la consulta amigable, MEF. Ahí está. Y si entramos a la consulta amigable MEF, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que estamos diciendo, los sectores. ¿Es verdad que se dividen en sectores? Lo vamos a saber en un minuto. Nivel de gobierno. Está, ahí lo tienen. Entonces, si ustedes ven aquí, habla de sector, ¿no?, que es lo mismo que yo estoy mencionando aquí. Yo digo que tenemos el planeamiento estratégico, que lo construyen, lo definen, ¿quiénes? Los sectores. ¿Por qué los sectores? Porque lo que hacen es implementar la política pública. Entonces, si volvemos aquí, ¿qué dice acá? Acá dice sector. Entonces, si yo me ubico aquí, vamos a ver lo que es el sector. Entonces vamos aquí a nivel sectorial. Ahí está. Estamos esperando que cargue un momentito, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sectores? ¿No? Los sectores, bueno, pues son casi lo mismo. No digo que son lo mismo que las funciones de gobierno, que también las define CEPLAN, ¿no? CEPLAN define las funciones de gobierno. Vamos a ver, entonces, está cargando, vamos a intentar nuevamente. Esta es una hora un poco complicada, ¿no? Es una hora un poco complicada. Vamos a intentarlo nuevamente. A ver, está demorando mucho. Vamos a intentarlo una vez más. Entonces, a ver, un minutito. Vamos a ver. Vamos a ver. Así es, a esta hora. Ahí está. Ya lo tenemos. Cargó la información. Entonces, total, ¿no? Nivel de gobierno, gobierno nacional, sector, ¿no? Entonces, estos son los sectores. Todos ellos definen una política pública. Están detrás de una política pública. ¿Correcto? Entonces, la política pública, por ejemplo, de lo que es la justicia. De repente intervienen la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y qué sé yo. Entonces, y todo eso es la justicia, ¿no? ¿Cómo es la función de gobierno? Justicia, ¿no? Función de gobierno, justicia, sector justicia, y entonces vamos a encontrar los pliegos, ¿no? Entonces, cada uno de estos sectores, como digo, impulsa una política pública, pero a su vez, cada uno de estos sectores, a su vez, está conformado por pliegos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de la salud, ¿no? La salud es amplia, especializada, ¿no? Hay entes altamente especializados en la salud, y que entonces la función de gobierno salud es amplia, es muy amplia, ¿no? Entonces aquí solamente decimos salud, pero es muy grande. Entonces vamos a ver pliego. Entonces, los pliegos son el MINSA, el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, el Seguro Integral de Salud y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Entonces, en salud, ¿no?, vamos a tener ejecutoras que van a realizar el gasto, ¿no? Entonces, volviendo al planeamiento, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener los sectores, como digo, son los que definen el planeamiento estratégico. Ahí va. ¿Y por qué definen el planeamiento estratégico? Por las políticas públicas. Vamos a ver qué hay. Muy bien, ahí está. Son los sectores. Ustedes lo tienen ahí. ¿Ok? Y hemos dicho que los sectores todos tienen pliegos altamente especializados. Por ejemplo, justicia, pliegos
justicia está conformado, ¿no? El sector justicia la definen, su planeamiento estratégico lo define el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y los registros públicos, ¿no? Todos ellos definen lo que es, en este caso, la política pública llamada justicia, ¿no? Que es diferente a lo que es un poder del Estado, ¿no? Como es el poder el poder judicial. ¿Ok? Entonces, esto hay que entenderlo, ¿no? Acá está el poder judicial, que también tiene sus pliegos, el poder judicial y la Academia de la Magistratura, ¿no? Entonces, todo esto lo muestro porque todo esto le da una mayor consistencia a este cuadrito. Estamos trabajando aquí, ¿no? Porque podría entenderse que este cuadrito, ¿no? Es un cuadro teórico. No, no es un cuadro teórico. Todo lo contrario, es un cuadro que proviene de la misma realidad y que intenta definir la lógica entre lo político, lo estratégico, lo operativo, el gasto público. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo aquí, ¿no? Entonces vamos a ver nuevamente, ¿no? Vamos a ver otro sector que tiene pliegos. Ahí está, educación tiene muchísimos pliegos porque están dentro de educación, obviamente, las universidades, ¿no? Están las universidades, los institutos, la SUNEDU, ¿no? Y todos ellos contribuyen a la definición del planeamiento estratégico del sector educación, porque todos son parte del sector, y siendo todos parte del sector, pues todos ellos hacen la definición. Ahora, hemos dicho que necesito la definición de sus actividades estratégicas. Entonces, eso lo vamos a encontrar aquí, por ejemplo, en los productos. Vamos a ver que cargue. Y dentro de los productos vamos a encontrar actividades, ¿no? Esas son las famosas actividades estratégicas. Y entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿no? Que el planeamiento estratégico, que lo vamos a ir desarrollando poco a poco en cada una de las sesiones, ¿no? Vamos a ir entendiendo, ¿no? En la próxima sesión, cómo está concebido el plan bicentenario, cómo está concebido el plan bicentenario, cómo están concebidas las políticas públicas. Vamos a mostrar el acuerdo nacional y vamos a mostrar el plan bicentenario y vamos a encontrar allí los objetivos nacionales, las actividades estratégicas y las metas físicas sectoriales y por pliego, ¿no? Entonces, así cuando ustedes probablemente llegan al CIAF, ¿no? Llegan al sistema CIAF, seguramente no van a entender cómo el CIAF está enlazando con el planeamiento estratégico, ¿no? Algunos dicen, no, el CIAF no enlaza con el planeamiento estratégico. No, ese es un error. El CIAF sí enlaza con el planeamiento estratégico, ¿no? ¿Y de qué forma enlaza con el planeamiento estratégico? A través de la actividad, ¿no? Entonces, todo funcionario, servidor público que trabaja en el presupuesto público y define una actividad, lo que tiene que saber es que la definición de esa actividad no es una actividad que a él se le ocurre, o que le gusta, o que le suena bonito. No, la actividad que se define es justamente la actividad que va de la mano o que tiene una correspondencia con las actividades estratégicas. Incluso el mnemónico CIAF,
estratégico, el SECFUN, como le llaman algunos, la Meta-SIAF, ¿no? Todo esto tiene que ver con lo que son, con lo que es las actividades y actividades estratégicas del planeamiento estratégico. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una forma, ¿no?, de que nosotros podamos plantear lo que es en este caso una primera visión de lo que significa el planeamiento estratégico, el presupuesto público y la ejecución de los ingresos y los gastos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es así, ¿no? Dentro de aquí también tenemos lo que es la programación multianual del gasto, ¿no?, que también es un nuevo concepto, relativamente nuevo, en realidad no es que es tan nuevo, pero por lo menos le llamamos nuevo porque no tiene más de 10 años y se perfecciona con el paso de los tiempos, ¿no? Entonces ustedes saben que el planeamiento estratégico, el plan operativo, el presupuesto público tiene un costo, ¿no? Tiene un costo para el siguiente año y para los siguientes años en función de las actividades estratégicas que se piensan desarrollar. Entonces, ese costo lo vamos a llamar, en este caso lo vamos a llamar programación multianual. ¿Ok? Sí, claro que sí. El planeamiento estratégico tiene un costo, no es que yo hago un planeamiento estratégico y quede allí, no, tiene un precio, como todo en la vida, ¿no? Tiene un precio. Y si tiene un precio, pues vamos a necesitar, justamente por eso, ¿no?, una programación multianual. Tenemos que entender. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan esta noche, ¿no? Lo valioso de esta clase es que ustedes verán que hemos ido a la práctica, ¿no? Y desde luego en una próxima sesión vamos a ir a otro sector, vamos a ir, ¿no?, por ejemplo, al medio ambiente, al sector ambiental, o sea que acá tengo un ministro y tiene a su cargo una política pública y para eso tiene sus pliegos especializados, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el propio ministerio, el Servicio Nacional de Áreas Naturales, la OEFA, el SENACE, en fin, ¿no? Entonces todo esto debemos entenderlo, cómo funciona en este caso un sector y un pliego desde la perspectiva de la realidad, ¿no? Esto funciona desde la perspectiva de la realidad. Entonces eso es lo que yo quisiera, ¿no?, que ustedes tomaran en consideración. Bien, hemos tenido esta primera sesión, ya les agradecemos mucho su atención, esperamos que para la próxima oportunidad nuestros participantes puedan superar algunos problemas de índole técnico, ¿no?, para que puedan también hacer sus consultas, preguntas, dudas y también, desde luego, como ustedes saben, las reglas de juego dentro de la capacitación que nosotros otorgamos es que el alumno tiene que ser autoevaluado, ¿no? Tiene que medirse a sí mismo, tiene que probarse su conocimiento. Ya eso es lo que vamos a hacer de todas maneras para que ustedes se prueben y se refuercen en lo visto en clase. Tienen que revisar los videos de clase y tienen que revisar el material. Muy bien, que tengan muy buenas noches, ya es un poquito tarde. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias.